En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en el equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu iglesia con perenne Pentecostés, para que plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión, vayamos a derramar a nuestros ambientes tus dones, para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de apostolado. Forge en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, de entregarse y de amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, pues estamos pasando por una situación pues difícil dentro de la iglesia, que es el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. Ya se hizo la sepultura, ahorita está en lo que se llaman las noveniales, que son 9 misas que se tienen que realizar. Terminando las noveniales, ya se va a continuar con el cónclave. O sea, se van a encerrar los cardenales para elegir al nuevo papa. Ese es el proceso que tenemos ahorita en la Santa Iglesia, y que pues estamos saltando y haciendo oración para que dejemos que el Espíritu Santo trabaje junto con los cardenales y no sea la mano del hombre el que dirija. Y recuerden que aunque el Señor respeta la libertad de nosotros los seres humanos, ahorita lo vamos a analizar un poquito, cómo son las decisiones propias de la persona, pero también tenemos que estar unidos junto con el Señor. Uno de los aspectos que nos enseña nuestro Señor Jesucristo es que antes de realizar algo, Él hacía oración. Cuando Él iba a escoger a sus 12 apóstoles, Él hizo oración toda la noche. Siempre hacía oración constantemente. Esa es la oración, la comprendemos como la comunicación íntima que tenemos con Dios para que nos ilumine y nos guíe en las decisiones que vamos tomando. Bueno, pues el, cuando estábamos viendo lo del Santo Padre, estábamos viendo un, un, una, una virtud que se le da a los sacerdotes, que es el sacramento de la reconciliación. Y, y lo vemos claramente que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, se los dice a los apóstoles, incluso antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, ya nuestro Señor Jesucristo ya les había dado a ellos al Espíritu Santo. Dice, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid al Espíritu Santo. A quien les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se les retengáis, le quedarán retenidos. Juan 20, del versículo 22 al 23. Entonces aquí ya viene el sentido de sacramento. La palabra sacramento no se encuentra en la Sagrada Escritura. Recuerden que tenemos 3 elementos que nos van a ubicar dentro de la sabiduría de la iglesia. Es el magisterio de la iglesia, que es la enseñanza, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo no escribió nada. Él transmitió, de ahí viene lo que transmitió. Se transmitió y los apóstoles, sus discípulos, lo tomaron y después lo narraron. Posiblemente escribió un escribano y ellos fueron los que narraron. Por ejemplo, en las cartas de San Pablo tenía un escribano
y recuerden que los escribas, que era también parte del conjunto de personajes importantes dentro del pueblo judío. Recuerden que estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los saduceos, pero eran importantes los escribas porque son los que transcribían la Sagrada Escritura a través de la historia, que son los escribanos, o los que iban actualizando la historia de los acontecimientos en el momento. Entonces, por eso se dice que los apóstoles propiamente no escribieron, sino fueron los escribanos. Pero ellos son los que dictaron, porque son los que reconocieron la transmisión de nuestro Señor Jesucristo hacia ellos y de ellos hacia la escritura. Eso fue lo que va trazando. Entonces, se traza, se dice, se escribe y entonces viene la sabiduría. Entonces, el magisterio de la iglesia es la enseñanza. ¿Dónde se fundamenta el magisterio? En la reunión de todos los apóstoles para discernir con sabiduría, bajo la inspiración del Espíritu Santo, un concepto, ya sea dogmático o doctrinal. En este caso estamos hablando de los sínodos. Los sínodos eran iluminados por el Espíritu Santo ante las realidades que estaban viviendo los apóstoles. Entonces, el discernimiento nos viene por el magisterio de la iglesia. Actualmente hay un dicasterio en la curia romana donde se habla del magisterio de la doctrina de la fe, que es la que nos dictamina con toda la sabiduría de la doctrina dogmática. Entre esta sabiduría tenemos el catecismo de la Iglesia Católica. Quien dirigía anteriormente este dicasterio era su santidad Benedicto XVI. Él es el que, incluso el que dio la firma, la anuencia, para que el catecismo de la Iglesia Católica, que es el que tenemos, que es el que donde tenemos la sabiduría de entender el por qué, fue por parte de él. Los tres elementos importantes es que es el magisterio de la iglesia, la sagrada tradición y la sagrada escritura. Es donde se basa toda la sabiduría de la iglesia. Entonces, la palabra sacramento viene de sacro, ¿sí? ¿Sí? Que es el sentido de signos sensibles que nos van a dar que nos van a conferir gracia. Son sentidos de los signos sensibles, visibles, que confieren gracia. Por eso se entiende el sacramento. Entonces, y la iglesia, en su sabiduría, nos da a conocer 7 sacramentos. Y cada sacramento tiene 3 elementos importantes: materia, forma y ministro. La materia es la forma física humana de la existencia del ser. Por ejemplo, en el sacramento del bautismo, la materia viene siendo el bebé, la ropa, la vela, el aceite, todo lo material que constituye los signos claros para llevar a cabo el sacramento del bautismo. Esa es la materia. La forma es las palabras que se dicen para que se lleve a cabo el sacramento. ¿Y quién lo tiene que llevar a cabo? La persona que está constituida por la iglesia para llevar a cabo el servicio del sacramento del bautismo. Y tenemos 2 personajes importantes, que es el diácono, el presbítero, claro, lógicamente el obispo, pero son los que llevan a cabo el sacramento del bautismo, que ese es el ministro, ¿sí? Entonces la fórmula son las palabras que se dicen, la materia son todos los elementos físicos y el ministro es la persona que administra el sacramento, en este caso. Entonces los sacramentos nos van a llevar a ese encuentro íntimo con nuestro Señor. En el caso del sacramento de la reconciliación, vamos a analizarlo eh, como sacramento de conversión,
como sacramento de penitencia, como sacramento de confesión, como sacramento de perdón. Todo, todo lo engloba en un solo, que es el sacramento de la reconciliación. Pero ¿cómo se va a discernir para que sea efectivo el sacramento? Recordemos que la única persona que puede ejercer este sacramento es el sacerdote. Es el único que lo puede ejercer. Los diáconos no. El diácono queda limitado. Entonces el sacerdote. Y basado en ese capítulo 20 del Evangelio de San Juan, capítulo 20 donde se les da ese orden o esa consagración a ellos. Y es bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, sacramento de conversión, porque realiza sacramentalmente el llamado de Jesús al cambio de vida, al cambio de persona, a la conversión en volver hacia el Padre del que el hombre se había alejado por el pecado. Recordemos que cuando hablamos de pecado, no nos, fíjense, el, que es muy importante, eso lo vamos a ver más adelante, yo creo que en otra clase, vamos a ver la diferencia entre lo que es el pecado y la gracia. Lo que contrapone al pecado es la gracia. Lo que contrapone el mal es el bien. Lo que contrapone, o sea, son los antónimos, ¿no? Lo que contrapone al blanco pues, es el negro. O sea, es lo opuesto de una cosa u otra. Pero, ¿cuál es lo opuesto del pecado? Gracia. Porque lo opuesto de mal es bien. Entonces, el pecado, por eso cuando nosotros decimos que un niño nace con pecado original, pues no es porque él haya pecado. ¿Sí? Nosotros heredamos del contexto bíblico, Génesis, el pecado, la desobediencia de Adán y Eva en el contexto de que ellos en ese momento reunían a toda la humanidad de todas las generaciones. Es el concepto que nos da la iglesia. Adán y Eva, fue la primera creación del Señor, del hombre y la mujer, ¿sí? Los pone a prueba, reprueban la prueba y dañan a toda la naturaleza humana. Quien nos va a reconciliar otra vez con el Señor, pues es el sacramento de la reconciliación. Quien nos va a reconciliar otra vez con Dios es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué nuestro Señor Jesucristo iba a reconciliarnos? Esto lo analizamos cuando hablamos de la culpa. Si yo cometí una culpa, a quien ofendí es el donde debe de proceder el perdón. En este caso, ¿a quién ofendió Adán y Eva? A Dios, directamente a Dios. Entonces, ¿de dónde iba a proceder el conciliarnos con Dios? De la misma naturaleza que viene de Dios. Por eso en el capítulo 3 del Génesis dice, Él te pisará la cabeza mientras tú acechas su carcañal, o sea, su talón. Ese Él es Jesús, y es Jesús en la Santísima Virgen María. Por eso cuando el ángel Gabriel le habla a la Santísima Virgen, y ella hace una pregunta bien lógica, ¿cómo puede ser eso si no conozco varón, si no conozco hombre? Y entonces el ángel le dice, el Espíritu del Señor se posará en ti, la sombra del Señor pues, se posará en ti, y tú quedarás embarazada, y el hijo que llevas en tu vientre será llamado Hijo de Dios. ¿Quién es el que nos va a redimir? A quien ofendimos directamente. Les pongo un ejemplo. Si en la familia el hijo ofende al papá, ¿de dónde tiene que proceder el perdón? Del papá. Posiblemente se auxilien en la mamá. Mamá, dile a mi papá que me perdone para que me deje ir a la fiesta, esa fiestota que tengo que tener. Sí. Y entonces interviene ella para que sea, pero ¿de quién procede el perdón? Directamente del ofendido. En este caso, ¿quién es el ofendido? Dios directamente.
¿De dónde nos va a reconciliar el Señor? De su propia naturaleza de Él. Por eso lo dice claramente que nos va a reconciliar con su Hijo. Sacramento de conversión, porque realiza sacramentalmente el llamado de Jesús al cambio de vida en el volver hacia el Padre del que el hombre se había alejado por el pecado. Quien nos va a reconciliar con el Padre es el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Pues es Dios mismo. El que me ve a mí, ve a mi Padre. Cuando le pregunta Felipe, Señor, ¿cuándo nos vas a llevar a tu Padre? Felipe, tanto tiempo de andar conmigo y todavía no me conoce. O sea, nuestro Señor Jesucristo es el reflejo perfecto del Padre y de Él va a depender la conciliación. Nos va a conciliar con su Padre. Y entonces vamos a volver, nos hemos alejado del Padre y vamos a volver al Padre por nuestro Señor Jesucristo. El sacramento de la penitencia, aquí lo vimos como sacramento de conversión, ahora vamos a hablarlo como sacramento de penitencia, porque consagra un proceso personal, eclesial, de conversión, de un arrepentimiento y de la reparación por parte del cristiano, del pecador. ¿Sí? Entonces, ¿por qué penitencia? Porque va a depender mucho de cómo el que ofendió a Dios, en este caso nosotros los cristianos, vamos a consagrar un proceso personal, eclesial, de cambio, de arrepentimiento profundo, de reparación por parte de mí, o sea, yo que pequé, yo que ofendí a nuestro Creador. Y entonces, es ese proceso de personal eclesial, de cambio, de arrepentimiento profundo, el arrepentimiento profundo depende de no volver a cometer el mismo pecado. Posiblemente cometamos 1000 pecados y ojalá y fueran todos diferentes y ninguno fuera, pero tendemos nosotros, los humanos, recuerden que esto quedó por el mal de la naturaleza del mismo pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, dañaron el ser de la persona en toda la humanidad. Y entonces arrastramos nosotros esas fallas o esas situaciones internas que nos hacen sentir lo que no queremos, dice San Pablo, porque yo no quisiera hacer lo que quiero hacer. ¿Sí? O sea, me cuesta trabajo. ¿De qué hablamos? De odio, de rencor, de envidia, de pereza, de falta de humildad. O sea, es algo que sentimos propiamente de la naturaleza del pecado y por eso lo arrastramos. Pero para poder quitar esa parte que para que penetre en mí la penitencia, debe de ver el arrepentimiento. Debo de reparar la falta. Por eso la Sagrada Escritura nos dice, antes de que vengas a mí aquí en el altar, aquí en el sagrario, ve y concíliate, reconcíliate con tu hermano y luego vienes. Hay veces que nosotros vivimos arrastrando situaciones difíciles porque no hemos perdonado y nos cuesta trabajo porque nos ofendieron. Hay una parte muy humana que cuando a una persona se le ofende, penetra en el corazón del ser de la persona esa ofensa. Imagínense una infidelidad, la mujer o el hombre que tanto confía en su esposa, en su esposo, y luego le es infiel. Y lo peor, que hay veces que ven la infidelidad directamente. Entonces es como si les clavaran un puñal en el corazón y quedan el, como sin conocimiento de nada. ¿Y cómo quitar aquello que está ahí? Decía un padre, solamente que te des de golpes en la cabeza con un martillo, no lo vas a sentir, pero sí se siente. Entonces aquí viene, se tiene que buscar el arrepentimiento profundo
y la reparación. Y por lógica, cuando en este caso de un pecado de infidelidad, pues quedan todas esas secuelas que ya no va a ser lo mismo. Ya no, aunque yo ame a la persona profundamente, pues va a quedar esa secuela de ese mal que me hizo. Entonces hay que reconciliarlo. Y de ahí, por eso se hace la reparación. ¿Sí? Y de ahí viene el hecho de que nos pongan a nosotros una penitencia. A veces la penitencia es un Padre Nuestro, una Ave María, en fin, pero a veces la penitencia es, bueno, es que padre, que robé 100 pesos, premeditadamente se lo quite a alguien. Bueno, tu penitencia es devolver esos 100 pesos, pero sin que la gente se dé cuenta. Sí, o sea, que te lo robaste. O sea, ¿cómo reparar? Ese es el sentido del sacramento como penitencia. Ahora, el sacramento como confesión, porque de la oración se manifiesta la confesión de los pecados ante el sacerdote, en un elemento esencial en ese sacramento. Y lo dice aquí como lo leímos al inicio. ¿Sí? Quienes van a tener ese poder de perdonar los pecados va a ser el sacerdote, los obispos. Recuerden que se constituye el sacerdocio el, y se constituye el obispado. En el jueves santo, en la última cena, el Señor constituye el sacerdocio y son a los 12 porque fundamentan a los, bueno, 11 porque Judas Iscariote se fue, pero recuerden que se sustituye Judas Iscariote por Matías. Ya en Hechos de los Apóstoles ahí se ve cómo se vuelve porque hago una referencia. ¿Por qué los 12? Porque ellos constituyen las 12 tribus de Israel, que era el pueblo de Dios antiguo. El nuevo pueblo del Señor se va a constituir con los 12 apóstoles en las nuevas generaciones de la evangelización. Entonces, por eso pasamos nosotros a ser el pueblo elegido de Dios también. En el linaje de los 12 apóstoles, que son judíos, y se va a transmitir en nosotros, y todos aquellos que aceptemos, pasamos a ser pueblo de Dios. Bueno, es para que hagamos una referencia. ¿Sí? Entonces, la confesión es importante que se haga en la persona adecuada, que tiene el poder de perdonar los pecados. Y aquí lo vimos ya en Juan 20, que de antemano sabemos que en quien perdona los pecados es Dios, pero ellos son los medios. Esa es la forma en que se lleva a cabo el sacramento de la penitencia. Tienen que ser confesados. El confesar el pecado es también la capacidad que yo tengo de reconocer que he hecho mal. Porque hay quienes saben que hicieron mal, pero no lo reconocen. Si no, pues sí lo hice, pero se lo merecía. O sea, expresiones donde no hay un arrepentimiento porque creemos nosotros tener la razón. Ah, pues sí le robé, pero tiene tanto dinero que para qué quiere más. O sea, no podemos utilizar excusas o pretextos para justificar nuestras fallas. Ahora hablemos del sacramento del perdón. O sea, ahorita lo vimos como sacramento de confesión. Ahora vamos a hablar del perdón, porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia, porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Dejaos reconciliar con Dios, segunda de Corintios. El que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder al llamado del Señor. Ya primero reconciliarte con tu hermano y después vienes. Entonces, el perdón es muy importante. Primero reconocer que hice mal y en qué dimensión hice las cosas. ¿Cómo me voy a reconciliar con mi hermano? Aquí nos está hablando claramente del amor de Dios. O sea, el amor es el que nos lleva a reconocer el mal que yo he hecho en aquel o en aquella persona que está cerca de mí. Puede ser mi hijo, mi esposa, pueden ser mis nietos, puede ser
mi compañero de trabajo, mi compañera de trabajo, mi compañero de equipo de servicio. O sea, ¿con quién? ¿Cómo voy a pedir el perdón? Aquí es muy importante, y yo se lo recomiendo mucho, que, el, que le pidamos al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría de poder pedir, de poder dar de pedir y dar el perdón. Recuerden, hay una frase que utilizamos también mucho nosotros los seres humanos, que decimos, es que perdonar es olvidar, y no es cierto. Sí, sí te perdono, pero el mal que me hiciste, lo que me hiciste interiormente, ahí queda. O sea, no tan fácilmente, ya por el perdón que yo te di, ya lo voy a olvidar. No, tengo que hacer méritos para ganarme a la persona, para conciliarme con él, con ella, para que llegue otra vez a tener una armonía. Fíjense, la palabra armonía se deriva de la música. Un conjunto de instrumentos que tocan en diferentes formas. Se logra que se oiga bonito, que se oiga perfecto, que se oiga armonioso. A eso se hace sentir que el oído, que lo que estamos oyendo, es hermoso, es bello. Imagínense una orquesta con más de 100 músicos, y unos tocan la tuba y otros tocan el clarinete y otros el saxofón y otros los violines, otros los violoncellos, en fin, todo ese conjunto de instrumentos forman una melodía armoniosa, y es cuando se oye perfecto. Bueno, ¿cómo lograr la armonía en mi ser, en mi persona, en aquella persona que ofendí? Cuando se logra eso, que se le pide al Señor, hemos logrado volver otra vez a esa confianza plena con la persona. Y tenemos que buscarla, tenemos que buscar esa confianza plena con la persona. ¿Por qué? Porque está cerca de mí, porque yo veo a Dios en ella. Recuerden, ahorita lo vamos a ir analizando, recuerden que cuando yo ofendo a alguien, ofendo a Dios. Bien, ¿cuál es el sentido de confesión? ¿Por qué yo me confieso? Me confieso para reconciliarme con Dios o para reconciliarme con la persona que ofendí. Hay dos palabras en la confesión, que es atrición y contrición. La atrición es cuando yo reconozco que hice un mal y me voy a confesar porque tengo miedo de irme al infierno. Esa es la atrición, porque tengo miedo que Dios me castigue, porque tengo miedo que Dios me llame la atención. Ahora, esa es la atrición. ¿Qué es la contrición? La contrición es la capacidad de comprender que lo que hice estoy ofendiendo a Dios directamente. Me voy a confesar porque ofendí a Dios en mi esposo, en mi esposa, en mi hijo. Por eso me voy a confesar. Entonces, la contrición hace que yo comprenda profundamente el mal que he hecho a aquella persona que amo o que quiero o que está cerca de mí. Y entonces es lo que el Señor, me voy a conciliar contigo en mi hermano. Me voy a conciliar en mi hermano, en ti, Señor. Entonces ya unimos el amor que Dios nos tiene, lo unimos a quien nos rodea. Es el amor profundo. El sacramento de la penitencia tiene un lugar relevante en la vida de la iglesia. Esa es consciente de que Jesucristo le ha confiado a los apóstoles y a sus sucesores el poder de perdonar los pecados. O sea, nuestro Señor Jesucristo ha confiado en ellos y ellos tienen que responder lógicamente, ¿sí? En sus sucesores y el poder de perdonar los pecados. Por consiguiente, ha visto siempre en ese sacramento el signo del perdón de Dios confiado a su propia iglesia. O sea, la eclesia, la reunión de todos los cristianos, pero fundamentalmente en la área del magisterio.
¿sí? Recuerden que son dos aspectos, el ministerio y el magisterio. El magisterio, la enseñanza perfecta de la iglesia, de las cosas doctrinales y dogmáticas de Dios. Ese es y el ministerio, la constitución de aquellos ministros que Dios ha confiado y que ha constituido para la reconciliación de nosotros, los hombres y mujeres. Por consiguiente, ha visto siempre en ese sacramento el signo del perdón de Dios confiado a su propia iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16:19. Fíjense que ahora que se abrió la puerta santa, que el Santo Padre abre la puerta santa, recuerden que litúrgicamente las puertas de la iglesia constituyen las puertas del cielo. Por eso es la parte de enfrente, las puertas de enfrente las que se abren, porque se están abriendo las puertas del cielo para que entren las almas que se van a conciliar con Dios. En este caso, cuando se abre la puerta santa y cumplo con los requisitos que marca la iglesia, lo que es estar confesados, vivir nuestra misa con perfección, con humildad, con sencillez, eh, el confesarme, comulgar, o sea, hacer la comunión, hacer oración por el Santo Padre y una obra de caridad. Cuando se cumple con todos los requisitos, estamos ganando la indulgencia plenaria. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a pasar por el purgatorio. Nos vamos a ir directitos con esto, Señor. Recuerden que, como la vez pasada les decía, toda culpa tiene una pena. ¿Sí? O sea, si yo rompí un jarrón, por lo que haya sido, lo rompí. Bueno, tú tienes la culpa por haber roto ese jarrón. ¿Cuál va a ser tu pena? Pagarlo. Así es. Rompí un vidrio, yo soy consciente que lo rompí, pues ahora la pena es pagarlo. En este caso, ofendí a mi hermana, a mi hermano. ¿Cuál es la pena? Me voy a conciliar con ella, voy a pedir perdón con él o con ella, ¿sí? Pero hay una pena que queda ahí. Esos son lo que se purifica en el purgatorio. Es como si nos hiciéramos una herida y nos la curamos, pero queda una cicatriz. Esa cicatriz se tiene que purificar. ¿En dónde? En el purgatorio. Y ese es, se puede decir que la máxima misericordia de nuestro Señor después de esta vida es el purgatorio, porque nos da la oportunidad de purificarnos totalmente para entrar a la presencia del Señor. Recuerden lo que dice la Sagrada Escritura, nada puede entrar al reino de los cielos sino estar totalmente purificado. Entonces, ese es el sentido del purgatorio, que aquí viene de purgar, de limpiar totalmente, ¿sí? Entonces, por consiguiente, ha visto siempre en ese sacramento el signo del perdón de Dios confiado a su propia iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y que lo que desates desatado en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, este poder se lo dio el Señor directamente a Petrus, a la piedra que se edifica la iglesia, y por lo tanto a la sucesión de todos los papas hasta la actualidad. El bautismo es el cuerpo y la sangre de Cristo en el don del Espíritu Santo. Nos ha hecho santos, nos ha hecho santos inmaculados ante Él, pero no elimina la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana. Vamos recuerden que el bautismo, el sacramento del bautismo, nos va a conciliar con Dios. Incluso por eso es un acto ritual que el Señor constituye para que nosotros nos limpia totalmente del pecado original. Entonces nos quita el pecado original, pero quedan las secuelas de ese pecado del mal. El bautismo es el cuerpo y la sangre de Cristo
en el don del Espíritu Santo. Nos ha hecho santos, nos ha hecho santos e inmaculados ante Él, pero no elimina la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana. O sea, eso que sentimos en nuestro interior, que es el mal, el odio, el rencor, la envidia, la pereza, en fin, todo eso, es lo que quedó, esa fragilidad que quedó del mal por el cual nuestros primeros padres nos indujeron. La inclinación al pecado, la lucha diaria del cristiano contra el pecado y la tentación es la conversión con miras a la santidad, a la cual Dios nos ha llamado. Bueno, pues no es, estas debilidades se llaman concupiscencias, estas concupiscencias, estas debilidades, esas inclinaciones al pecado, cuando logramos nosotros superarlas, nos va a dar como el camino que mira a la santidad. Y aquí viene las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos dijo: sean santos como mi Padre Celestial es santo. Entonces estamos llamados a la santidad con el Señor. ¿Sí? Entonces, en este análisis del sacramento, nos va a llevar a una realidad que no podemos quitar de nuestra vida, que es el pecado. Pero recuerden, dice, como dice el profeta Joel, sí, todavía hay tiempo. Cuando nosotros estamos en vida, tenemos todavía la oportunidad del arrepentimiento, la oportunidad de la rectificación, la oportunidad del perdón, la oportunidad de la confesión, del cambio de vida, de la confesión, de la penitencia, mientras haya tiempo, o sea, mientras estamos en vida. Cuando ya nos morimos, ya no, porque nuestro plano material pasa a un plano sobrenatural y entonces nuestra alma espiritualizada reconoce todo el mal y todo el bien que hemos hecho. Y de ahí ya viene hacia donde es lo que se le llama el juicio particular. Si los santos nos lo han narrado, que ya tenemos un juicio particular en donde se nos da como una especie de película todo el mal y el bien que he hecho. Y con base a eso se nos destina al lugar o al estado de vida que nos corresponde. Por eso la iglesia nos suplica que nos reconciliemos mientras estemos en vida. Cualquier pecado, por muy mínimo que sea, vamos a conciliarnos, vamos a buscar conciliar y pedir perdón, que es importante. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito del pecado, que para tener el término religioso pecado, del latín peccantum, se refiere a la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina o de un precepto religioso. El ámbito general puede referirse a cualquier acto o omisión que se considera incorrecto o perjudicial, a que se aparta de lo que consideran justo y correcto. O sea, eh, sabemos que está bien y que está mal. Cuando yo hago algo en contra de ese bien, pues me separo del bien. Y entonces ¿qué es lo justo y lo correcto de lo que tengo que hacer? El pecado se entiende como una ofensa a Dios, una desobediencia a sus mandamientos y una separación del camino hacia la salvación. Puede ser un acto, un pensamiento o una misión, lo que es palabra, obra y omisión. Son tres. Palabra, lo que se dice directamente, se ofende. Obra, cuando se lleva a cabo lo que se está pensando. Y la omisión, lo que tengo que hacer y que no lo hago. Si hoy me tocaba barrer y no barrí, es una omisión. Si le tenía yo que llamar la atención a alguien porque era necesario y no lo hice, es una omisión. Entonces, bueno,
Disculpen, es que me habló un padre que mañana tengo una comisión con ellos. Bueno, entonces estamos hablando de cómo, cómo se comete el pecado en tres formas: en palabra, obra y omisión. Sí, la palabra es lo que hablamos, lo que decimos. La obra es lo que realizamos, ¿sí? Y la omisión es lo que dejamos de hacer. Las omisiones son muy peligrosas porque hay veces que tenemos que hablar y no lo hablamos. A veces por miedo, a veces porque tenemos que nos vayan a ofender. Y a veces la iglesia nos recomienda mucho que cuando seamos muy discretos, cuando a alguien le vamos a llamar la atención. Esto es muy importante. Sí, ya sea un familiar o ya sea otra persona en la iglesia, pero sí seamos discretos para que no se haga pública una situación. Pero sí es necesario que se hable, se tiene que hablar. Sí, entonces el pecado de omisiones sí es muy, muy importante. ¿Sí? Y son contrarios a la ley divina o a la moral religiosa o la moral cristiana. O sea, recuerden que la moral es la conducta de nosotros los hombres y las mujeres que va a discernir entre el bien y el mal. Y esto lo vamos a saber claramente por la conciencia. La palabra conciencia viene de latín con cere, que es ser consciente del mal o el bien que estoy haciendo. De ahí viene la palabra conciencia. El pecado se utiliza para describir cualquier acción que se considera injusta, incorrecta o perjudicial. Injusta, incorrecta o perjudicial, que va en contra de la moral socialmente aceptada. Dios. O sea, el pecado sigue siendo pecado siempre, que lo vayamos acomodando a como nosotros queramos a nuestras conveniencias es otra cosa diferente. Pero el pecado seguirá siendo pecado. A veces lo que hacemos nosotros los seres humanos, nos adaptamos a las realidades. Bueno, pues es que así es que ahora se acostumbra así, sí, pero el mal sigue siendo mal. Sí, es eso. La realidad del mal es algo evidente por todo aquel que no quiere estar ciego ante lo que ocurre cotidiano en la vida diaria. Sí, o sea, el mal sigue siendo mal y se da cuenta de la realidad del mal. ¿Sí? Pues ahorita ya todos nos decimos ciertas palabras que insultan, pero ya como me acostumbré a que me lo dijeran, ya no es insulto, ya es una forma de hablar. Que eso también está dentro de las culturas. Hay lugares donde hablan con groserías como si fuera una cosa normal y a veces se adapta una a esa realidad cultural, pero no porque esté bien, porque sigue siendo una ofensa. Claro, por la cultura del lugar ya no se toma como ofensa, sino como una forma de diálogo. O sea, tomando un criterio por el lugar donde estemos. Entonces, si tengamos también el criterio para no escandalizar. Este mal es visto por el creyente como la expresión ante lo que ocurre cotidianamente. Este mal es visto por el creyente como la expresión de la ruptura que existe entre Dios y el ser humano. Esa grieta que nace del corazón de cada persona y que separa a los hombres, oprime a los débiles y olvida a los pequeños e indefensos. Fíjense, cuando hay un pecado o un acto que está dañando a alguien, posiblemente a unos no les caiga tan fuerte como a otros. Aquí nos dice que abre una grieta, que se queda abierta y que es difícil luego cerrarla. Por eso a veces nosotros los seres humanos tendemos con el tiempo, si nos quedan esas grietas internas y luego las expresamos o las desarrollamos en otra forma, en nuestra forma de vida. Y entonces es cuando cometemos a veces errores, porque no hemos conciliado eso que me hicieron a mí. Imagínense cuando se le ha insultado a una persona sin tener culpa de ningún tipo y queda con ese resentimiento porque quedó de la persona que más amaba, su papá, su mamá, su esposo, en fin. Y ahí queda esa grieta. Y llega un momento en que un día hay un problema, una situación difícil y desborda eso que trae abierto hacia la persona. Y es cuando vienen las separaciones y vienen
los golpes y vienen, en fin. Entonces, sí es importante cerrar grietas. Si estoy consciente que he ofendido profundamente a alguien, tengo que cerrar esas grietas para que no causen más males en mi persona con el tiempo. Esa ruptura es ala que llamamos pecado. El pecado conlleva 3 dimensiones que están en relación continua, pero que al tiempo pueden diferenciarse. Una de las situaciones que se nos está presentando actualmente, incluso la revista Desde la Fe sacó se trata de Manual para prevenir los abusos sexuales infantiles y las redes sociales. Ese es lo que se está. O sea, ¿cómo es posible que tengamos que diseñar estrategias para evitar los abusos sexuales? ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué manifestación del mal que está haciendo el ser humano, el hombre y la mujer, que está dañando lo más santo que es de Dios, que son los niños? O sea, hay un mal que está ahí y desgraciadamente muchas veces no se expresa, no se dice. Y cuando la persona, el hombre o la mujer crece con esos males, con esa llaga abierta, es cuando vienen las situaciones que la persona no puede ubicar su vida, encontrar su vocación por esa grieta que quedó abierta. Entonces hay que cerrarla. El pecado como rechazo a los demás. Notable, bueno, primero, el pecado como rechazo de sí mismo. Vamos a hablar ahora de tres aspectos de esas rupturas. El pecado como rechazo de sí mismo. La fractura entre lo que realmente soy y lo que estoy llamado a hacer, entre lo que realizo y aquello que en virtud de mi capacidad podría realizar. O sea, hasta dónde de mí mismo, o sea, yo me voy a desarrollar, yo voy a tratar de encontrar mi vocación, el llamado que Dios me hace en mi vida, pero no lo logro hacer. ¿Por qué? Porque me daño a sí mismo. Voy a hablar de una situación que viven muchos jóvenes. Cuando pasan por una situación difícil de sí mismos, cualquier problema, estamos hablando de las grietas abiertas, lo que hago es buscar el medio para conciliar mi persona. Y lo veo en la droga, en el alcohol. Son lo que se le llaman las puertas falsas. Lo que estoy haciendo con mi persona de sí mismo, ya me estoy dañando yo. Esa fractura que quedó por el mal que me hicieron, lo incliné hacia mi, mi, mi perder de sí mismo. Mi virtud, mi capacidad de comprender se dañó por esa fractura que me hicieron. Entonces ya me voy a dañar a sí mismo. Claro, hay una culpa por parte de la otra persona o de las personas que sean, pero empieza a haber una culpa propia de la persona porque no ha sabido canalizarse de sí mismo y empieza a haber un daño. Claro, aquí depende mucho también del medio ambiente donde yo me desarrollo para que me orienten. Desgraciadamente luego crecen con esas rupturas y no hay quien los oriente. Empieza a crecer así la persona hasta que llega a descubrir que ese mal que le pasó en aquel entonces no era para hacer lo que estoy haciendo. El peligro más fuerte es que luego se convierten en vicios y los vicios son los que nos llevan también a una cierta postura de tener que luchar contra sí mismo para poder salir de una situación que yo me he ido metiendo poco a poquito, ¿sí? Y aquí vienen también las amistades. Entonces, el pecado como rechazo de sí mismo, ¿sí? Por las fracturas que se han hecho con el tiempo y con la capacidad para no poderme realizar dentro de mi vida personal. Recuerden que nosotros los seres humanos hemos sido llamados por el Señor
a realizar un proyecto. Nosotros somos un proyecto de Dios, pero hay que descubrirlo, descubrir cuál es mi vocación, el llamado que Dios me da. De ahí viene la palabra vocación, llamado, el llamado que Dios me hace a mí para mi realización. Recuerden que el Señor nos creó para la felicidad, o sea, para mi felicidad. Entonces, viene ahorita entonces el primer pecado, el rechazo de sí mismo, que me estoy fracturando yo. Segunda parte del pecado, el pecado como rechazo de los demás, notablemente unido con el anterior, pues mis opciones por acaparar, conservar o utilizar mis cualidades y dones para mi propio beneficio y disfrute, eh, privando a otros de la posibilidad de la esperanza. O sea, yo ya me dañé y como ya me dañé yo, quiero que los demás me acompañen y entonces empiezo a dañar a los demás. Entonces, estoy utilizando mi falla, mis fallas sin ver mis virtudes, pero estoy arrastrando a los demás. Entonces, es muy importante que yo comprenda el mal que me hicieron, el mal que yo voy a hacer y el mal que no tiene de transgredir a los demás. Entonces, primera etapa es conciliarse de sí mismo. Segunda etapa, no dañar a los demás, no arrastrar a los demás. Hay una actitud que recién que salió todo esto del SIDA, que venía de los homosexuales, que no propiamente así hay varias teorías del SIDA, pero quienes se contaminaban por X circunstancias querían que los demás se contaminaran. Y habían quienes se cortaban y allí en el metro, todos los pasamanos de las escaleras, los manchaban de sangre, como diciendo, con esto que se contaminen todos. Si yo estoy contaminado, que se contamine todo el mundo. Una forma de venganza contra la sociedad del mal que le han hecho a la persona. Nosotros tenemos que, estamos hablando del pecado. El pecado trastorna a la naturaleza del ser humano y trastorna de tal forma a que tomamos malas decisiones en nuestra vida personal. Bueno, vamos a hablar de la otra parte, segunda, el pecado como rechazo a Dios. Detrás de las dos dimensiones anteriores, o sea, de sí mismo y los demás, eh, más profundamente que ellas mismas está el rechazo de un hacedor, de un señor del que se recibe el don de las cualidades al afirmar de mí mismo, me niego a otro humano, pero niego a otro como Dios. O sea, si a mí me dañó a alguien, pues sucede que también el que tiene la culpa pues es Dios. Entonces es primero el rechazo de sí mismo, luego el rechazo de los demás, luego el rechazo de Dios. Le voy a echar la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el que me creó, Él fue el que me dio la vida. Por lo tanto, la culpa la tiene Él. Esa es la dimensión del pecado cuando no se comprende el mal que hemos hecho o el mal que hemos tenido de sí mismos. Entonces tenemos nosotros que estar bien concentrados del mal que he hecho o del mal que me hicieron para cerrar las fracturas que hay en mi corazón, en mi persona, y aceptar mi persona, mi ser, y aceptar a los demás. No es propiamente aceptar el pecado o aceptar el mal que me hicieron, no. Es aceptar que hay un mal y el cual tengo la capacidad de quitarlo. Y entonces, si integro a Dios en mi vida, entonces la gracia de Dios me va a ayudar a quitar aquello que me está lastimando. Pero, ¿qué sucede si yo en vez de pedirle a Dios, rechazo a Dios y se lo reclamo a Dios? Entonces ya las cosas en mi vida personal ya no van bien. Entonces, tengo que ir en el proceso de que ese mal que hay en el pasado, que haya sucedido o lo que haya sucedido, el Señor me da la capacidad de irlo quitando para conciliar mi vida consigo mismo, con los demás y con Dios. Ese es el caminito. El pecado tiene una gradualidad, o sea, va por etapas.
No todo es igual, ni toda opción como complemento igual. De igual manera, a la persona, por ello, podemos establecer tres situaciones diferentes. Una, pecado mortal. Es una opción libre y premeditada, consciente, que implica una ruptura radical con Dios, o sea, de raíz. ¿Sí? Es algo que yo hago premeditadamente. Sí, o sea, voy a pensar claramente que voy a hacer un mal y cómo lo voy a hacer. ¿Sí? Esa es la premeditación. Recuerden que son tres agravantes: premeditación, alevosía y ventaja. ¿Sí? Desde raíz, con Dios y con los demás. Podemos encontrar también situaciones en las que, pese a que la acción es grave de sí mismo, las circunstancias que la rodean se orientan a dibujar una realidad en la que no hay pleno consentimiento ni libertad total. Se manifiesta todo ello en la inmediata reacción de la persona para repararlo, para evitar las circunstancias que lo facilitaron. Bueno, hay circunstancias en la vida que podemos llegar a evitar el mal que podríamos haber hecho o que podemos hacer por la forma en que se están presentando las cosas. Es muy importante que nosotros tengamos ese íntimo contacto con Dios para que cuando se nos presentan las situaciones, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que mi papá y mi mamá están alegando y yo estoy consciente que no me debo de meter, pero sucede que mi papá insulta a mi mamá y entonces me meto. Y como yo soy de poco arranque, empiezo también a insultar a mi papá y agarro un cuchillo y hasta lo amenazo. O sea, estoy buscando circunstancias que se están presentando porque me inmiscuí en algo que no me pertenecía a mí. A veces nosotros tenemos que saber respetar la situación que está sucediendo y pedirle al Señor cómo equilibrar sin tomar otras decisiones diferentes. Por eso dice aquí que se puede hacer graduable, se puede graduar la situación para que no se empeore. Ahora, recuerden que tenemos formas de ser diferentes. Hay quienes tienen temperamentos muy fuertes y hay quienes no tienen temperamentos tan fuertes. Hay quienes saben graduar las cosas y hay quienes no. Entonces tenemos que también conocernos de sí mismos para poder actuar en las situaciones difíciles. Por eso es la gradualidad del pecado. Y el pecado mortal tiene las agravantes, o sea, cuando se premedita, cuando hay alevosía y hay ventaja. O sea, pero no siempre se presentan las situaciones así. Se puede ir graduando. El pecado venial, que hace referencia a las faltas cotidianas, son signos de nuestras debilidades y limitaciones de nuestras faltas de amor a los demás y hacia Dios. Es un pecado venial, pues sí, se piensa, a veces posiblemente hagamos algo, pero sin ofender a la persona, o posiblemente dijimos algo que no era conveniente en ese momento y la persona se lo sintió, se pide una disculpa. Pero estas faltas que son cotidianas, ¿sí? Por decir, cuando le hablan a uno por teléfono y le dice a la persona, oye, ¿está tu mamá? Y yo veo a mi mamá de lejos y me dice la mamá, no, dile que no estoy. No, no, no está mi mamá. O sea, son pecados veniales, porque no están dañando a nadie directamente, pero sí hay un daño de lo que yo estoy diciendo y estoy haciendo, ¿sí? Aunque no daño a nadie. Es un pecado venial. El pecado mortal y es un daño directo a la persona y puede haber premeditación, alevosía y ventaja. El pecado venial no hay premeditación, pero sí se pueden presentar para negar algo que sí existe y que digo que no es. ¿Sí? Entonces, es por eso que la iglesia nos divide en dos, pero sucede que un conjunto de pecados veniales nos puede llevar a un pecado mortal. ¿Qué sucede si hacemos en nuestra vida la mentira
como algo cotidiano. Pues llega un momento en que esa mentira va a crecer como una bola de nieve y a veces no la voy a poder frenar porque dejé que creciera. Es que, pues sí, le dije que no tenía, pero sí tienes y ya se dio cuenta que sí tienes. Y entonces, ¿por qué dices que no lo tienes? No, yo le seguiré diciendo lo mismo. O sea, sigue creciendo más. Sí, o sea, hasta dónde hay que enterarse y hasta dónde no hay que enterarse. Entonces, el pecado mortal es cuando se hacen con premeditación, el pecado venial es que no hay premeditación, pero se vuelve cotidiano. Tengamos mucho cuidado. El cambio, la conversión. Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. Hablaba de esta forma al plazo de esta veracidad. El reino de Dios se ha acercado. Tomen otro camino. Crean en la buena nueva. En la predicación de la iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y su evangelio. Así, el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. ¿Hasta qué momento, si hay cosas que yo llevo graduales, o sea, cosas que ahorita hablamos del pecado venial, que he hecho, incluso he hecho en mi vida, he hecho hábito el pecado venial? ¿Hasta dónde tengo que empezar a cambiar, a quitar determinadas cosas en mi vida que con el tiempo me pueden dañar? Entonces, aprendamos, o sea, Señor, ayúdanos a quitar aquello que no tiene tanta relevancia, pero sí me va a dañar con el tiempo. Entonces, es importante ir cambiando, ir quitando determinadas cosas. Muchas veces cuando vamos al trabajo, se nos hizo tarde y nos habla el jefe, urge que lleguemos. ¿Dónde vienes? Ah, ya estoy aquí cerquita, estoy como a 5 cuadras y apenas estoy tomando el metro de mi casa. Entonces, o sea, tenemos que irnos quitando eso. Entonces, para quitarme, entonces yo salgo más temprano y si me hablan, ya le voy a poder hablar con la verdad. Ah, mira, ya estoy bajando del metro, ahorita llego. Pero ya hay una verdad, no hay una mentira. Entonces, ese es el ir quitando determinadas cosas en mi vida que me están dañando. Y así voy venciendo el pecado venial y voy venciendo esas formas de ser que no son propias de mí, pero las utilizo para justificarme. Ahora bien, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la iglesia que recibe su propio seno en los pecadores. Por ello, da testimonio la conversión de San Pedro tras el triple negación de su maestro. La mirada de la infinita misericordia de Jesús provoca las lágrimas del arrepentimiento y tras la resurrección del Señor, la triple afirmación a su amor hacia Él. Yo creo que hay cosas, por ejemplo, este San Pedro no iba a evitar lo que iba a suceder, porque nuestro Señor Jesucristo se lo dice. San Pedro le dice, estando ahí en el Monte de los Olivos, Señor, yo estaré contigo en todo momento y no te voy a dejar. Y le dice el Señor, Pedro, hoy mismo me vas a negar 3 veces. Y así sucede. Y luego, cuando le vuelve a hablar el Señor, Pedro, ¿realmente me amas? Y él con toda su, Señor, tú sabes que te amo. A la tercera vez, y realmente me amas, Pedro, y se pone a llorar. Es un arrepentimiento profundo del mal que hizo. Y ya hay un cambio. ¿Qué sucede en nuestra vida cuando hemos repetido y repetido una cosa y otra, y la hemos hecho hábito en nuestra vida y nos sigue saliendo bien porque no nos trae nada de malo? Pero va a llegar un momento en que se nos va a reclamar. Y entonces es lo que nos va a preguntar lo mismo el Señor. ¿Realmente me amas? Y entonces le vamos a decir, Señor, tú sabes que te amo. Pues entonces quítate lo que estás haciendo. Ahí es donde viene el conciliarnos con Dios. Quítate ese mal que estás haciendo, que se ha hecho
en tu vida personal se ha hecho una rutina, se ha hecho parte de ti y lo sigo haciendo. ¿Cuántas jovencitas o jovencitos siempre están dispuestos a dejar de tener relaciones sexuales y no lo logran, pero no se comprometen tampoco? Está como aquella jovencita que llega y se confiesa con el padre. Padre, pues me confieso que tengo relaciones sexuales con mi novio. Ah, está muy bien, mija. Y hasta le pregunta el padre, ¿y usas condón? Ay, padre, ¿por qué me pregunta eso? Dice, te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tienes con tu novio? 15 años. Y ya pensaron, si tú ya pensaste si vas a ser mamá, si vas a tener un esposo, un hogar, ¿cuál es tu objetivo por vivir? Y entonces la hace razonar. Dice, bueno, platica con tu novio y dile, vamos a casarnos. Y a ver si es cierto. A lo mejor ya nada más se acostumbraron a tener relaciones, pero no tienen objetivos claros de su vida personal, de su felicidad. Entonces, tenemos que tener objetivos claros y no vivir en la mentira, en los vicios cotidianos, debemos decir así, ¿sí? Que llega un momento en que se relaja tanto nuestra conciencia que no alcanzamos a ver el mal. Eso es lo que sucede, ¿sí? San Ambrosio dice acerca de las dos conversiones que en la iglesia existen, el agua y las lágrimas, el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia, hablando de San Pedro, ¿sí? El bautismo, el agua del bautismo es el cambio de vida, la pureza que el Señor nos da, la limpieza total y viene el arrepentimiento. Si hay cosas que tengo que quitar en mi vida, hay que quitarlas. A veces las hacemos cotidianas en nuestra vida y pensamos como nadie nos cae y nadie nos ve, lo seguimos haciendo. Esa es la gradualidad del pecado que hay que quitar. El sacramento de la penitencia es un encuentro gozoso y de reconciliación. Es intervenir siempre tres sujetos que lo configuran como sacramento. Dios, que busca salvar y renovar a la persona. La iglesia, que hace visible en el seno del encuentro de la reconciliación. Y la persona, que acoge a su propia vida al don de la reconciliación. Repetimos esta parte, ¿sí? Son el significado del sacramento. El sacramento de la penitencia es un encuentro gozoso de reconciliación, en el que intervienen tres sujetos que la configuran. Dios, que busca, salva y renueva a la persona. La iglesia, que hace visible en su seno el encuentro de reconciliación. Y la persona misma, que acoge a su propia vida el don de la reconciliación. Entonces Dios nos está invitando por medio de su iglesia a ese concilio, a esa reconciliación y nosotros mismos para estar dentro de la iglesia. Y estar dentro de la iglesia es estar junto con Dios. La misericordia entrañable de Dios, la reconciliación es fundamental en la obra de Dios. Fíjense que hay dos palabras que nos envuelven a nosotros humanamente por parte de Dios. Uno, su juicio y otro, su misericordia. ¿Qué sucede si nuestro Señor nos va a llamar la atención por ser justo, o sea, por su justicia? ¿Y qué sucede si vemos al Señor y se lo pedimos por su misericordia? Permítanme. Si lo hacemos por su misericordia, sabemos que Dios nos va a perdonar. Pero si salemos por su justicia, ya perdimos. No es posible ganar. No podemos ganar ante la justicia de Dios, porque es justo. Y entonces acudimos a su misericordia. Señor, ten misericordia de mí. Y nos lo dice ya el catecismo. Sean misericordiosos como su Padre celestial es misericordioso. Una obra en la que intervienen tal como es un padre que busca a sus hijos perdidos, que sale a su encuentro constantemente. Fíjense,
Dios no nos abandona nunca. Él sabe dónde estamos y cómo estamos. Y si andamos mal, Él sale a nuestro encuentro. ¿Para qué? Para que cambiemos. En el significado profundo de toda historia de salvación, un padre que busca a sus hijos de forma diversas para otorgarles su propio hogar, su propia alegría, su propia vida. O sea, sale al encuentro con nosotros ¿para qué? Para darnos alegría, para que tengamos un hogar. La palabra hogar viene de fuego, donde nos podamos calentar moralmente con el Señor y en su propia vida de Él. El Hijo que en su muerte y resurrección manifiesta lo que es la reconciliación. Cristo muere por nosotros para conciliarnos con el Padre. Nuestro Señor Jesucristo, Él se sacrifica por nosotros, carga, asume nuestros pecados para conciliarnos con el Padre, para que tengamos esa oportunidad de la visión beatífica del Padre. Es la reconciliación con Él en nuestro Señor Jesucristo, en su resurrección. Un proceso de lucha en el mal, una entrega al servicio de los demás, un camino de dolor hacia una situación nueva de amor. Bueno, ese es un proceso de lucha contra el mal. Esa es nuestra vida. Una entrega al servicio de los demás, el servicio, un camino de dolor, una vía crucis hacia una situación nueva. Sabemos de antemano que las cosas no son fáciles, que vamos a pasar por un proceso de dolor, de conciliación. No nos podemos conciliar así nada más porque sí. Va a haber un proceso, Vamos ¿sí? todos los que quieren la foto. Pero a cambio, ¿qué me vas a dar? No, pues ya, voy a ser fiel contigo. Ya no te voy a robar. Ya voy a estar bien. O sea, viene el dolor también, es el vía crucis, ¿sí? ¿Y esto hacia dónde nos lleva? Hacia la situación, una situación nueva del amor que Dios nos tiene a nosotros y que nosotros tenemos que tener hacia los demás. Espíritu que es la misma vida de Dios derramada sobre los creyentes que nos mueve a la conversión, nos transforma a una nueva vida de fe, un cambio de vida. Es algo que tenemos que buscar individualmente y es algo que tenemos que recomendar a los demás para que haya ese cambio, un cambio de vida, una reconciliación. ¿Con quién? Con Dios mismo. Si yo me concilio con mi hermano, me concilio con Dios. De aquí lo que decíamos al inicio. Si tú ofendiste a tu hermano, ve y concíliate con tu hermano y luego vienes y ya, entonces ya estoy bien, mi ofrenda es bien recibida. Pero hay que enseñarles. Hay quienes han hecho de su vida, del pecado, su vida, lo hemos hecho hábito. Así como hay una gracia habitual y una gracia sacramental, así también hay un pecado, este, también el, que se hace hábito, que a veces no lo podemos frenar. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho parte de nosotros. Entonces tenemos que tener ese encuentro íntimo con Dios, en la vida con el Señor, para poder hacer ese cambio que mueva nuestra conversión y transforme nuestra fe. La iglesia hace visible el sacramento de la penitencia. La iglesia, familia de los que siguen a Jesús, participan de su espíritu y se reconocen hijos mismos del Padre. Entonces, aquí estamos hablando del medio que el Señor nos dejó para conciliarnos de nosotros mismos y conciliarnos con los demás. Y por eso, en el sacramento del bautismo, suceden varias cosas bien sobrenaturales. Una, se nos quita el pecado original. Dos, pasamos a ser hijos adoptivos del Señor. Tres, nos da su vida de gracia. Tenemos ya con Él ese encuentro íntimo con Dios. Entonces, esa gradualidad que nos va dando el sacramento de conciliarnos y encontrarnos con el Señor. Se interesan por la situación de cada uno de sus miembros, la iglesia.
no puede quedar indiferente ante el pecado de uno de sus componentes, que necesariamente afecta a la comunidad entera en todo la manifiesta mediante la presencia de la iglesia. O sea, la iglesia es vamos a hablar, el hogar que nos acoge a todos nosotros para conciliarnos con Dios, para conciliarnos entre nosotros mismos. Entonces, es importante que el lugar donde el Señor busca esa comunicación íntima con nosotros es su iglesia. Eclesia, la reunión de todos, para que por esa reunión encontremos una vida sobrenatural junto con Dios. Los signos litúrgicos que para todos expresan el perdón y el servicio ministerial del sacerdote, que simboliza la presencia de Cristo, la apostolicidad y el envío de Jesús. O sea, y estando dentro de la iglesia, vienen entonces ya los envíos. Viene el perdón, viene el área ministerial donde el sacerdote interviene para que haya ese perdón, la conciliación con Dios y la acogida dentro de la iglesia. Y viene ya la absolución del ministerio del ordenado que hace presente a Cristo en la iglesia. No es solo una expresión de la buena noticia del perdón de los pecados o una mera declaración de que Dios lo ha perdonado. Gracias a ella somos remitidos a la plena comunión eclesial. El sacramento de la penitencia es un tribunal de gracia en el que Dios Padre misericordioso vuelve justo al pecador por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Repito esta parte. El sacramento de la penitencia es el tribunal de la gracia en el que Dios, Padre misericordioso, vuelve justo al pecador por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vean ustedes la grandeza con que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, al morir y al resucitar, Él nos concilia con el Padre y nos hace que nos reunamos como iglesia, como hijos de Dios, y que pertenezcamos ya dentro de esta comunidad de iglesia para, para reconciliarnos, para conciliarnos todos nosotros. Y voy a saltar a una palabra que se utiliza en una encíclica es Familiares Consorcio, que habla de la iglesia doméstica. La iglesia doméstica es la familia. Esa familia que se desunió, esa familia que está dividida, esa familia que se ha distanciado, Dios la va a unir por medio del sacramento de la reconciliación. Vamos a buscar la forma de conciliarnos con nuestros hermanos, con nuestros familiares, para que vivamos una iglesia plena, una iglesia doméstica. La ayuda y el acompañamiento de la comunidad particular e intervención de la iglesia en el proceso penitencial se concreta en el perdón mutuo y la corrección fraterna. La palabra del ánimo y la propia celebración del sacramento, el hombre al encuentro con Dios misericordioso. ¿Sí? O sea, el perdón mutuo, la conciliación, el acompañamiento entre nosotros, es muy importante el diálogo, es importante, incluso como dicen los mayores, vamos a tomar al toro por los cuernos. Si yo veo que en mi hogar, en mi casa, en mi familia, hay alguien que anda mal, pues al toro por los cuernos y decirle y hablarle las cosas. Y claro, pidiéndole al Señor, haciendo oración antes, para que haya un cambio en la persona. Cuando nosotros vemos que algún familiar anda mal, ¿qué hay que hacer? Tenemos que hablarle. Estamos hablando del alejado, ¿no? Del que se aleja. ¿De cómo hablarle? Señor, ponme los medios para poder expresar lo que está sucediendo. Es el sacramento de la reconciliación. Nos va encaminando para ser ese encuentro en la iglesia, que es la comunidad eclesial. ¿Sí? Sin embargo, todo lo dicho hasta aquí se puede realizar si el hombre y la mujer no acoge el don que el Padre ofrece. Dios no puede reconciliar a quien no quiere reconciliarse.
Por eso los actos del penitente no son de la máxima importancia y puede reducirse entre, o sea, puede repetir esta parte. Sin embargo, todo lo dicho aquí no puede realizarse si el hombre y la mujer no acoge el don que el Padre ofrece. Dios no puede reconciliar a quien no quiere reconciliarse. Es muy importante la decisión particular. Yo quiero reconciliarme. Quiero estar bien con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi hijo. Quiero estar bien conmigo mismo. Me quiero perdonar. ¿Cuántas personas viven con situaciones que hicieron en el pasado, lo que haya sido, y no me perdono? No, porque hice el mal. Pues vamos a buscar que el Señor para que nos concilie. La conversión llamada también contrición puede ser perfecta cuando brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas, y obtiene el perdón de los pecados veniales y mortales, siempre que haya firme resolución de confesar tan pronto como sea posible. Es perfecta cuando, movidos por la gracia de Dios y bajo el impulso del Espíritu Santo, brota de la consideración de la fealdad del pecado y del temor de la condenación eterna y las demás penas con que es amenazado el pecador. Voy a repetirles esta parte y con esto terminamos. Dice, conversión, llamada también la contrición, vamos hablando de aflicción y contrición, puede ser perfecta cuando brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas, y obtener el perdón de los pecados veniales y mortales, siempre que haya firme resolución de confesar tan pronto sea posible. Es perfecta cuando, movidos por la gracia de Dios y bajo el impulso del Espíritu Santo, brota de la consideración de la fealdad, o sea, de lo feo del pecado o del temor de la condenación eterna y las demás penas que con esto amenazan al pecador. Fíjense que de los videntes, que busquen en YouTube algunos videntes que sean calificados bien por la iglesia, que les han dado la oportunidad de entrar al infierno y ver qué es lo que sucede en el infierno. Nos dice un vidente que entró al purgatorio, dice, en el purgatorio, el dolor más fuerte que tengan en esta vida personal, una pérdida de una persona que aman mucho, no se puede comparar con el menor dolor en el purgatorio. Imagínate qué es lo que se siente cuando pierdes algo que quieres mucho. Bueno, pues ese dolor humano que sientes aquí en esta tierra no se puede comparar con el mínimo dolor en el purgatorio, para que tengamos una dimensión del dolor del alma, del interior del ser de la persona. Dicen que en el purgatorio, en la primera etapa, te visita todavía la Virgen y tu santo. En la segunda etapa ya no te visita nadie, estás en tinieblas y en la espera. Y en la tercera etapa ya estás a las puertas del infierno, todavía con la esperanza de la salvación. Pero los que están en el infierno, ya no existe más que odio, rencor, envidia, ya no existe ni deseo del bien, ni deseo de Dios, nada, porque se pierde toda la naturaleza del bien. En el purgatorio se tiene la naturaleza de lo que hice mal y el deseo del bien, del deseo de vivir con Dios, de estar con Dios. Hermanos, tenemos que estar conscientes que esta vida es temporal, que se va a terminar y que vamos a luchar por estar bien con los que nos rodean, para conciliarnos con Dios. Y entonces, esa es la felicidad. Y la gozamos aquí, viendo a nuestros hermanos, ocupándonos de ellos, viendo por ellos. A veces cuesta trabajo por el mal que hemos hecho en nuestras vidas, o lo que haya sido, lo que hemos analizado, ¿sí? Pero si logramos nosotros tener esa reconciliación, si logramos estar bien en nuestra vida personal, conmigo mismo, si logro estar bien con los demás, con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, que a veces es tremendo cuando la forma de ser es tremenda y hay que conciliar muchas cosas. Pidámosle al Señor para conciliarnos.
Este apunte todavía falta, ¿eh? Está la confesión del pecado, está la satisfacción de haber ofendido, los efectos sacramentales. Yo creo que lo vamos a dejar para terminar este tema la semana que viene y vamos a ver qué es gracia. De aquí nos saltamos a la gracia. ¿Qué es la gracia? Ese contacto íntimo que guardamos con Dios. ¿Qué es la gracia? ¿Cómo entendemos la gracia? Lo contrario del pecado es gracia. Ahorita estamos viendo como sacramento, pero vamos a contemplarlo también, lo que nos ha separado de Dios, cómo nos une a Dios. ¿Qué es lo que nos une al Señor? ¿Sí? Primeramente, Señor. Bueno, hermanos, muchas gracias. Que estén bien, que Dios los acompañe. Felices Pascuas a todos. ¿Quién desea hacernos la oración de favor? ¿Alguna pregunta que tengan, hermanos? Sí, Carlos, buenas noches, Lucy Sal. Este material sí nos los va a mandar. Ay, fíjate, hermana, que este material lo escribí yo, ni sé de dónde lo saqué. Bueno, lo saqué del catecismo de la Iglesia Católica. Déjenme encontrar el medio. Sí, Si no, me van a obligar a escribirlo porque miren, todo lo tengo escrito. Todo está escrito con mano y a puño y manuscrita. letra. Muy bien, está bien. Se los voy a mandar, Sí, aunque me tenga que someter a escribirlo y se los mando porque está muy bien hecho. O sea, no porque yo lo haya hecho, sino por el medio por el cual lo tomé. Recuerden que un tip, nosotros no hacemos nada. Carlos. Está dentro Hay de un la programa, sabiduría que Dios nos usted ha lo dado tiene y a ahí lo tomamos. Pero se manuscrito. los voy a mandar, Usted, primeramente Dios. usted lo tiene en Sí, así es. manuscrito y hay una aplicación que de manuscrito lo pasa a impresión. A ver si uno de Ah, sus hijos pues déjame buscar eso, y nada más lo sí, escanea para y que sigue me lo pasen pasando. y Sí, ya sí, pueda para yo. que no Déjame, esté déjame, trabajando doble. déjame ver si es que sucede que no se oye muy bien y voy a ver si con este aparato se oye. Y es una aplicación que pasa de lo manuscrito a impresión y entonces pues ya no trabaja tanto, nada más es escanear las hojas. Perfecto, entonces así lo voy a hacer. Busco la aplicación y ya que pase. Muy bien, me paso las hojas y ya que lo haga solito. Muy bien. Gracias. Sí, hermano, Sí, yo se los mando sin falta, ¿eh? Porque todavía de lo que les he dado es, les di seis páginas y son 22 páginas. de acuerdo. Las Sí. 25, 29 páginas. Indulgencias parciales. Ay, sí, todavía falta. Sí, pero yo creo que sí lo acabamos de ver y ya se los paso por la aplicación. De acuerdo. Primeramente, Dios. Órale. Gracias. Así, hermano. Sí. ¿Quién nos hace la oración o no hay otra pregunta? A ver, yo la hago, Carlos, yo hago la oración. Adelante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por habernos permitido nuevamente volvernos a reunir en tu nombre para conocerte y amarte más. Te pedimos por todos aquellos que en este momento no estuvieron en esta reunión de conocimiento, te pedimos por los enfermos, te pedimos por el eterno descanso del Papa Francisco, te pedimos por todos los niños que en este momento no tienen un techo donde pasar la noche, que no tienen que comer, por todos los enfermos, los migrantes, y te lo pedimos con la oración que tú nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a Venga. nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos Perdonamos a los que ofenden. nos ofenden. No No nos nos dejes dejes caer en caer en tentación tentación, y líbranos del líbranos mal. del mal. Amén. Amén. A ti, Virgen María, te agradecemos tu protección eterna con tu manto sagrado. Te agradecemos esa protección que nos permite andar por la vida con tanta violencia, con tantas situaciones no gratas para nosotros, pero pues que tenemos nosotros que ir sobrellevando. Te lo pedimos con la oración que el arcángel Gabriel te dio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el como era en principio, el ahora y principio, es ahora y siempre, por los siempre, por siglos los de los siglos de siglos. los siglos. Amén. Amén. Buenas